Por ahora vamos a tomar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, que fue el tema de la semana pasada, de la doctrina de bautismo, que de eso vamos a hablar ahora, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Una vez que entendemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, quizás podamos entender un poquito más el desarrollo de estos mismos fundamentos. Hoy vamos a ver el fundamento de la doctrina de bautismos. Si habla del fundamento de la doctrina de bautismos, quiere decir que hay más de un bautismo. Porque no dice la doctrina de bautismo, sino de bautismos. Bautismo, en este caso, viene de la palabra baptismos, que quiere decir inmersión completa en el agua. Donde hay muchas aguas, donde hay mucha agua. Bautizar no es pringarle la cabeza a una persona. Eso no es bautismo, eso es pringar. Bautismo es sumergir completamente a la persona en el agua. Vamos a ver la razón por la que esto es así y no echarle un poquito de agua. Hay una razón por lo que significa el bautismo. Esa es la razón por la que es completamente sumergido. Cuando en la Escritura habla Mateo 3, 13 al 16. La Escritura habla por ella misma y el cristiano tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 3, 13 al 16 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó ser bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, aún Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente después de que Jesús mismo se bautizó, empezó a predicar. Jesús tenía alrededor de 30 años. Juan tenía 30 años. Juan era mayor que Jesús 6 meses. ¿Qué nos indica la Escritura? En principio, el bautismo es para personas adultas solamente. El bautismo es para personas vivas, no para muertos. El bautismo es para personas que entienden lo que significa precisamente bautizarse. Juan entendió que Jesucristo no necesitaba ser bautizado, pero Jesucristo siempre nos dio un ejemplo de lo que debíamos de hacer. Jesucristo no tenía 8 días, 1 mes o 2 meses cuando le echaron un poquito de agua en la cabeza pringada en un templo que parece más bien sarcófago, sino que fue a un lugar donde había mucha agua, el río Jordán. Ahí estaba predicando Juan y se dejó bautizar por Juan el Bautista. Jesucristo era una persona mayor de edad. Tenía alrededor de 30 años en sí. El bautismo no es para niños. Cuando los grupos dicen: vamos a cristianizar a este niño, echándole agua en la cabeza, lo que hacen es continuar un engaño permanente, porque el bautismo, o más bien pringarle la cabeza a los niños, no cristianiza absolutamente a nadie, ni a esos niños, porque los niños no entienden nada, no son mayores de edad y no se han arrepentido. Para poder ser bautizado se requiere el arrepentimiento, y el arrepentimiento quiere decir reconocer. Ya hemos visto que arrepentirse es arrepentirse de haber quebrantado la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que una persona que se arrepiente de haberlos quebrantado, a partir del momento que se arrepiente, le está diciendo a Dios: Dios, perdóname por lo que yo quebranté tus mandamientos. Este libro, de acá para allá, los tengo que guardar, porque si no los guardo, entonces no me he arrepentido. Eso es en realidad arrepentimiento, es
dejar de quebrantar la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios y comenzar a cumplirlos. De otra manera no se ha arrepentido la persona. Y un niño no puede arrepentirse porque no sabe qué es arrepentimiento, no sabe qué es pecado. Y los adultos no quieren reconocer que pecado es transgresión de la ley de Dios, ya lo hemos estudiado. Entonces, a nadie se puede bautizar primero si no se arrepiente. En segundo lugar, si no acepta el sacrificio de Jesucristo como pago por los pecados y como salvador personal de la persona. Enseguida, se hace el bautismo por inmersión para perdón de pecados. Esto es en esencia el bautismo y en sí el mero hecho del bautismo. Ahora, en realidad en la Escritura hay 3 tipos de bautismo. Bautismo en agua, bautismo de espíritu y bautismo de fuego. Son 3 bautismos totalmente diferentes. Cada una tiene su razón y cada uno de esos se aplica en diferente forma a diferentes personas en diferentes momentos. En Hechos 2:38 encontramos el principio. Estamos hablando de los fundamentos, de lo mínimo que debe de saberse de la doctrina de Cristo, de lo más poquito. Hechos 2:38, del principio. Una vez que viene el Espíritu de Dios y están reunidos celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, Pedro da un discurso y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es este bautismo? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dice exactamente el orden: arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados. A nadie se le puede perdonar pecados si no se ha arrepentido. Y nadie se puede bautizar en el nombre de Cristo si no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal. No estamos hablando de levantar la mano o de entregar el corazón al Señor. Eso no es lo que dice la Escritura. Estamos hablando de cosas espirituales porque tienen que ver con el sacrificio de Jesucristo, que eso es en sí lo que representa el bautismo. En Hechos 19, 2 al 7 leemos lo siguiente. Veamos, fijémonos bien. De aquí habla de los diferentes bautismos. Pablo está en Éfeso, se reúne allí con ciertos discípulos. Es interesante lo que aquí dice, veamos. Aquí vamos a aprender varias cosas al mismo tiempo. Les dijo Pablo a esos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se bautizaron? Sería la pregunta. Y eso es exactamente lo que dice Pablo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál fue el bautismo de Juan? Juan, cuando vio que llegaban las personas para ser bautizadas a él, les decía que era un bautismo de arrepentimiento. Cuando llegaron los jefes religiosos, los fariseos específicamente, los escribas, entonces Juan le decía: vengan mis muchachitos, qué bonitos que se ven que vienen para ser bautizados. No, ¿qué les decía Juan? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Por eso es que el bautismo no es para niños. ¿Cómo le va a decir al niño generación de víboras? A un infante. Pero los jefes religiosos sí. Juan el Bautista le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que viene? Eran los jefes de las religiones, los jefes de las sectas de aquel entonces, los que iban para ser bautizados. Imaginémonos que entre un pastor aquí, o un ministro católico, o un mormón, un testigo de Jehová, o lo que sea, y le digamos: generación de víboras, ¿qué vienen a hacer a guardar el sábado? ¿Cómo se pondrían? Eso es lo que les dijo Juan. No aguantaron mucho. A los 6 meses lo decapitaron. Muchos se enojan cuando se les llama el hombre animal, no percibe las cosas que son de Dios. Entonces me estás diciendo animal. Bueno, Dios lo dice, nosotros no. Hechos 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con espíritu de con bautismo de arrepentimiento. Fíjense bien. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Entonces, Juan les dijo claramente: el que quiera ser bautizado tiene que creer en Jesucristo.
Si no, no lo bautizaba. Eso dice allí. Tenía que arrepentirse. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo les explicó un poquito más, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Es decir, a la manera como Jesucristo lo indicó. ¿Cómo lo indicó Jesús? Él mismo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, seguimos el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí ya hay dos bautismos, está hablando. El bautismo en agua, primero se habían bautizado en el bautismo de Juan. Pero como eso no fue lo que Jesús dijo, tuvieron que bautizarse después en el bautismo como Jesucristo lo ordenó. Por eso es que cuando las personas, Dios las llama, les da el arrepentimiento, aceptan a Jesucristo, aunque hayan sido bautizados por otro lado, a donde sea, deben de bautizarse porque hasta entonces es cuando verdaderamente entienden lo que es el bautismo. Todavía ni siquiera hemos hablado de lo que es el bautismo. Estamos apenas empezando. Cuando se explica en el nombre del Padre, bautizándose se da por implícito que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, la palabra nombre quiere decir por la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús está en lo que Él dijo. ¿Cómo dijo Jesús que se bautizará la persona? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es ser bautizado en el nombre de Jesús, ser bautizado a la manera a como Jesús lo ordenó. Eso es en el nombre de Jesús. Es como cuando decimos, el embajador de México en Europa, en la Comunidad Económica, en alguno de esos, de cualquier país, el embajador de México en Gran Bretaña, habla a nombre del gobierno de México. No habla a nombre de su propio, del mismo, sino bajo la autoridad del gobierno de México. Cuando se bautiza en el nombre de Jesús es bajo la autoridad de Jesús, a la manera como Jesucristo lo indicó. Interesante el versículo 7. ¿Cuántos eran? Eran por todos unos 12 hombres. No era un montón. No era una gran iglesia universal, católica y romana. Eran 12 personas apenas en Éfeso. Unos poquitos. Ahora veamos. Hemos dicho que se requiere para ser bautizado arrepentirse de quebrantar la ley de Dios, aceptar el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por los pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador personal para ser bautizado por inmersión en las aguas para perdón de pecados. Sin bautismo no hay perdón de pecados. Aceptar a Jesucristo como Salvador personal quiere decir aceptar en principio el sacrificio, la sangre de Jesucristo derramada por todos nuestros pecados pasados, en pago por los pecados pasados, y aceptar a partir de ese momento la autoridad de Jesucristo, la autoridad de este libro en nuestras vidas. En otras palabras, aceptar a Jesucristo como Salvador personal quiere decir que no solo aceptamos su sacrificio, sino también que aceptamos su ley, que está en este libro que llamamos la Biblia. Aceptamos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Cuando nosotros aceptamos ser ciudadanos de otro país, estamos diciendo, acepto vivir en ese país, y estamos diciendo, acepto las leyes que rigen a ese país. De otra manera, me expulsan. Si yo digo, sí, yo quiero hacerme americano, pero no quiero pagar los impuestos que dicen los gringos, entonces me sacan, o me persiguen, o me quitan la ciudadanía. Es la misma cosa. Y aunque me la quiten, tengo que pagarles el impuesto de todas maneras. El bautismo, ahora vamos a hablar qué es exactamente el bautismo, qué simboliza. El bautismo simboliza la muerte y sepultura de la persona que se arrepiente. Colosenses 2:12, veamos. ¿Por qué simboliza muerte? Porque la persona está diciéndole a Dios y haciendo un pacto con el Padre y con Jesucristo, que a partir de ese momento no vuelve a quebrantar la ley de Dios. Ese es el pacto que se hace en el bautismo. Por eso es que no se bautiza a ninguna persona
que no haya entendido lo que es el bautismo, que no esté dispuesto a pactar con el Padre y con Jesucristo y que no esté dispuesta a cumplir lo que dice este libro. La única forma de enterrar a una persona es cuando está muerta. De otra manera no se entierra. Igual, el bautismo simboliza la muerte y sepultura. ¿Por qué? Porque la persona muere, ya no quiere seguir haciendo lo que antes hacía. Ya no quiere seguir quebrantando la ley de Dios. Ya no quiere adorar a la Lupita. Ya no quiere arrodillarse delante de ídolos que no oyen, ni caminan, ni entienden, ni sirven para nada. Ya no quiere celebrar Navidad porque es mentira. Ya no quiere celebrar los conejitos de Pascua. Ya no quiere comer Eucaristía porque es falso. Ya no quiere confesarse delante de un cura porque no tiene esa autoridad para perdonar nada, porque a él tampoco lo han perdonado nadie. Ya no quiere seguir quebrantando el sábado. Entonces tiene que enterrar toda la desobediencia que antes hacía contra la ley de Dios. De otra manera no se puede bautizar. Por eso es que a menos que la persona dé fruto digno de arrepentimiento, que se vea que la persona está arrepentida, no se le bautiza. Eso es lo que dice Juan. Vayan, dice, den frutos dignos de arrepentimiento primero y después vienen. Eso les decía Juan el Bautista. Colosenses 2:12. Sepultados con él, con Cristo en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La gente se burla y dice, jaja, ¿y cómo resucitó si ni siquiera se murió? Lo que murió fueron los pecados. Por eso se arrepintió, porque es culpable de la muerte de Jesucristo. El dolor inmenso que se siente cuando se arrepiente por haber sido culpable de haber matado a nuestro Señor Jesucristo. No es que se vaya en Semana Santa, que le dicen, a golpearse el pecho, bum, 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 me duele y parecen tontos, agachadotes, arrodillados, hiriéndose solitos, golpeándose, todo falso, toda pura hipocresía. Termina eso, vuelven a lo mismo. Eso no es estar sepultado con Jesucristo y que le haya dolido la muerte de Cristo. Esa es una farsa completa. El arrepentido sabe que es culpable de la muerte de su Creador. Tenemos que entender la realidad de la muerte de Cristo y quién era Cristo para que entendamos por qué nos bautizamos. El bautismo simboliza que nos bautizamos juntamente con Cristo, que estamos sepultados en el bautismo juntamente con Cristo. Y cuando uno se muere, se entierra. Por eso el bautismo es haber enterrado al hombre pasado, al hombre pecador, al que se arrepiente. Es al único que se le puede dar sepultura en las aguas del bautismo. Eso es lo que dice aquí Colosenses 2:12. Sepultados con Cristo en el bautismo. Se entierra el hombre animal para que surja otro nuevo hombre. Lo vamos a seguir viendo. El bautismo simboliza, decíamos, la muerte y sepultura del arrepentido y la unión espiritual, por eso es el bautismo, hacia la muerte de Jesucristo. Es lo que dice aquí, lo voy a leer en esta versión en Romanos 6:3. El bautismo simboliza la unión espiritual con la muerte de Jesucristo. Leamos más bien, Romanos 6:4, dice aquí. Estoy leyendo en el interlineal ahora. Por claridad voy a leerlo aquí. Romanos 6:3, perdón. ¿O desconocéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en la muerte de Él, fuimos bautizados? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, llegamos a ser uno con Jesucristo en la muerte. Tenemos que sentir los clavos, los latigazos, los golpes, los escupitazos que sufrió Jesucristo por culpa de nuestros propios pecados. Cada uno de nosotros es culpable personalmente de la muerte de Jesucristo. A menos que usted personalmente se haga responsable de la muerte de Cristo, usted no puede ser bautizado, porque no se ha arrepentido. No ha entendido el sacrificio enorme de nuestro Señor Jesucristo.
el bautismo también simboliza tomar parte de la crucifixión y muerte de Cristo. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Lo estoy leyendo en el interlineal porque está un poco más claro estos versículos. Dice, fuimos co-sepultados. La palabra correcta no es solo sepultados, sino que co-sepultados. Fuimos co-sepultados, pues con él mediante el bautismo para la muerte, para que como fue levantado Cristo de muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida caminemos. Eso dice el versículo 4. El bautismo simboliza tomar parte de la crucifixión y muerte de Jesucristo, sentirnos co-crucificados con Jesucristo. Y si usted está co-crucificado con Jesucristo, entonces usted nunca más querrá volver a quebrantar la ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Querrá vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no ha entendido eso, usted simplemente no ha sido bautizado correctamente. Su bautismo no tiene validez. El versículo 5 dice, porque si coplantados llegamos a estar en la semejanza de la resurrección, seremos en la misma semejanza también. Porque si coplantados, estoy leyendo aquí en esta versión, llegamos a estar en la semejanza de la muerte de Él, ciertamente también de la resurrección seremos en la misma semejanza. Ahora, vamos a seguir en este capítulo, no lo vamos a perder, pero mientras tanto leamos que el bautismo simboliza la muerte y sepultura del arrepentido, decimos, simboliza la unión espiritual hacia la muerte de Cristo, simboliza tomar parte en la crucifixión y muerte de Jesucristo y también simboliza que la sangre de Jesucristo como pago completo por los pecados del creyente, como dice Hechos 3:19. No estamos inventando definiciones del bautismo, estamos leyendo lo que dice la Escritura exactamente. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, dos cosas. Ahora leamos Efesios 1:7. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Al poner los dos textos juntos es arrepentíos y luego aceptar el sacrificio de Jesucristo, la sangre de Cristo, como pago completo y suficiente por todos los pecados que hemos hecho. Usted no necesita ninguna indulgencia para ser perdonado. Lo que necesita es la sangre de Jesucristo. Usted no necesita una comediatriz para ser perdonada. Lo que necesita es la sangre de Jesucristo. Usted no necesita confesarse a un cura ni a nadie. Lo que necesita es el sacrificio, la sangre de Jesucristo. Esto es lo que dice la Escritura. Hay que vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios solamente. ¿Qué más simboliza el bautismo en agua? Simboliza subir del agua. Cuando la persona se bautiza es que se muere y se le entierra. Cuando sale del agua, ¿qué simboliza? La Escritura dice lo que simboliza. Volvamos a Romanos 6. ¿Qué simboliza salir del agua? Porque si fuimos coplantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, no lo dejó Juan metido bajo el agua, lo levantó, porque eso simbolizaba la resurrección. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. Una vez que sale de las aguas, simboliza la resurrección, porque vamos a ser resucitados a la venida de Jesucristo. ¿Por qué razón el bautismo no es unos pringos de agua en la frente o en la cabeza? Porque a ningún muerto se le entierra con una palada de tierra en la cabeza. Se le mete a la tumba y se le echa un montón de tierra y queda bien enterrado. Por eso es que el bautismo es completamente sumergido en el agua, porque el arrepentido queda bien enterrado para que resucite simbólicamente de la tumba a una nueva vida. Eso dice Romanos 6, versículo 5. Ahora leamos Primera de Pedro 1:3. Vamos a volver a Romanos 6, pero leamos ahora Primera de Pedro 1:3.
Cuando salimos de las aguas simboliza que salimos a una nueva vida, la vida en Cristo, y también simboliza que vamos a ser resucitados de la tumba cuando suene la séptima trompeta. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, una persona nueva, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso simboliza cuando subimos del agua, cuando hemos sido bautizados y salimos del agua, simboliza que estamos unidos a la resurrección de Jesucristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida. A partir de ese momento nos comprometemos a caminar en el camino que caminó Jesucristo. Si no, no somos todavía cristianos. Subir del agua simboliza empezar una nueva vida. Romanos 6, versículo 4 y versículo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué es vida nueva? Porque si nos hemos arrepentido, hemos hecho un pacto con Dios cuando nos bautizamos de que nunca más volveremos a quebrantar su ley. Vamos a hacer una nueva vida. Un cambio total, profundo, decidido y para siempre. Versículo 6. Sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Aquí dice que nuestro viejo hombre fue co-crucificado. La traducción correcta debe ser co-crucificado. Juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea, aquí dice destruido, pero en realidad debe decir anulado, porque lo que es anulado no es el cuerpo físico mío, sino los pecados míos quedan anulados. Para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted cuando sale de la tumba es una nueva criatura, ya no puede seguir quebrantando la ley de Dios, porque pecado es quebrantar la ley de Dios y su nuevo ser no puede continuar pecando, ya no puede servirle más al pecado, ya no puede seguir en el camino de la desobediencia que ha llevado hasta antes del bautismo. Ahora, la nueva vida, todo esto significa el bautismo en agua. La nueva vida empieza por la imposición de las manos para ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Una vez que la persona se arrepiente, que la sangre de Jesucristo es suficiente para pagar por él, que esa persona es bautizada, que sale de la tumba, del sepulcro, entonces se le imponen las manos para que reciba el Espíritu Santo de Dios para poder ser engendrado por el Padre. Ninguna persona que no haya recibido el Espíritu de Dios le pertenece a Dios. Aquel que no ha sido bautizado y que no se le han impuesto las manos para recibir el Espíritu de Dios no es de Dios, todavía no es cristiano. Por eso es que no se puede cristianizar a ningún infante, porque ese no recibe el Espíritu de Dios porque ni siquiera se arrepiente cuando no sabe de qué. Hechos 8, versículo 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creer significa obedecer. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, Simón el mago. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba boca abierta. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo iban a recibir el Espíritu Santo? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solo se habían bautizado en agua, sino que solamente habían sido bautizados en la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, a la manera como Jesús dijo. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ninguna persona que no ha sido bautizada correctamente, que no se ha arrepentido, no ha sido bautizada correctamente y no entiende lo que es el bautismo, a ninguna persona se le imponen las manos para que reciba el Espíritu de Dios, y a ninguna persona, a aquel que no ha recibido el Espíritu de Dios, simplemente no es de Dios. La nueva vida, repito, empieza cuando por imposición de las manos es engendrado esa persona por el Espíritu de Dios, como dice Efesios 1, 13 al 14. Estamos
Siempre demostramos lo que dice la palabra de Dios porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, 13 al 14. Por eso todo lo que decimos lo vamos viendo en la palabra de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Pablo escribe: en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo se recibe cuando se le imponen las manos a la persona que se bautiza. Versículo 14. El Espíritu Santo es las arras, el principio, como quien dice, cuando se van a casar, las arras, el anillo que le dan de compromiso. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo? En el día del bautismo, el día que se le imponen las manos al nuevo creyente en Jesucristo para que reciba el Espíritu Santo, es engendrado por el Padre y recibe, por así decirlo, el verdadero ADN del Padre. El Espíritu del propio Padre y de Jesucristo lo recibe esa persona. Ese solo es el principio. Ese no es el fin, solo es el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la redención de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser la redención? A la resurrección, en la primera resurrección. Entonces, la nueva vida empieza con la imposición de las manos cuando se es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo único. Nada más nos puede hacer esto. Es lo único que nos capacita para ser guiados, para que caminemos una vida de obediencia a Dios. Sin el Espíritu de Dios, nadie puede obedecer a Dios. La razón es que el hombre natural, el hombre animal, el hombre carnal no entiende lo que es de Dios, no puede arrepentirse, mucho menos ser bautizado, sepultado y ser una nueva persona. Imposible. Se requiere el Espíritu Santo de Dios. Volvamos a Romanos 6, versículos 7 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 7 al 13. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fijémonos bien. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Cristo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. También nosotros vamos a ir para Dios, eso es lo que está diciendo Pablo, es comparando. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por Dios el Padre y por Jesucristo. Por Dios recibimos el Espíritu Santo del Padre y vivimos de acuerdo a Jesucristo. Versículo 12. Una vez que se tiene el Espíritu del Padre y de Jesucristo, ocurre lo que dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refiere eso? La ley dice, la paga del pecado es la muerte. Ya usted murió cuando se bautizó, ya no está bajo esa ley, ahora está bajo la gracia. Y estar bajo la gracia significa que usted vive en obediencia a la voluntad y a la ley de Dios. Eso es estar bajo la gracia. Estar en desobediencia a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo es estar bajo la desgracia, no bajo la gracia. Aquellos que se van contra la ley de Dios y contra los mandamientos de Dios no están bajo la gracia de Dios, están en desgracia con Dios. La nueva vida que comienza con la imposición de las manos para recibir el Espíritu de Dios, para ser engendrado por Dios el Padre, para caminar en nueva vida y ser guiados hacia un camino de obediencia, también nos guía hacia la fe de Jesucristo. ¿Qué es la fe de Jesucristo? La fe de Jesucristo es todas las doctrinas y mandamientos de Dios que están en la Escritura, porque Jesucristo trajo
todo lo que el Padre le dijo que trajese. ¿Cómo es el verdadero bautismo entonces? ¿Cómo se bautiza en el agua la persona que se arrepiente para remisión de pecados y para que después pueda recibir el Espíritu de Dios? Tal y como dice Jesucristo, ser bautizados en el nombre de Jesucristo es lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Esto es ser bautizado en el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La palabra en que debe decir más bien hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijémonos bien que somos bautizados hacia el nombre del Padre. Esto no es una trinidad, es el nombre del Padre. No dice y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Eso no dice. ¿Cuál es el nombre del Padre? Dios. ¿Qué nombre recibe la persona una vez que se bautiza? Hijo de Dios, porque ese es su nombre. Heredamos el apellido de Dios. Bautizándolos dentro o hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles fueron las cosas que Jesucristo nos ha mandado? Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, de lo que dice este libro. No de lo que digan los protestantes o de lo que digan los católicos o lo que digan los judíos, los mormones, los testigos de Jehová o quien sea, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, de este libro. Ahora, eso es, en conclusión, el bautismo en agua para convertirse en verdadero hijo de Dios. A menos que sea bautizado en agua, a menos que se arrepienta, a menos que reciba la sangre de Jesucristo para perdón de pecados, a menos que se le impongan las manos para que reciba el Espíritu de Dios, usted todavía no es cristiano, ni es de Dios. Después vamos después faltan 2 bautismos más, vamos a verlos también. Son 3 bautismos: bautismo en agua, bautismo en el Espíritu y bautismo en fuego. Pero mientras tanto vamos a analizar el bautismo por los muertos. 1 Corintios 15, 29. Este versículo, vamos a verlo ahorita, porque es malentendido especialmente por los mormones. 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dicen los mormones, ven, ahí dice que hay que bautizarse por los muertos, pero en realidad eso no es lo que dice el texto. Veamos, por eso explicamos al principio. Para ser bautizado primerito se requiere arrepentimiento. ¿Puede un muerto arrepentirse? No, el muerto está muerto. Entonces, ¿cómo es que se bautiza por los muertos? En realidad, el capítulo 15 de 1 de Corintios habla de la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, veamos versículos 12 y 14. Fijémonos, 1 Corintios 15, 12 y 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fijémonos bien, el tema es la resurrección de muertos. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo les está diciendo, si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿para qué se bautizan? Porque los corintios se habían bautizado algunos y ni siquiera creían en la resurrección. Entonces, ¿qué dice en realidad el versículo 29? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por la resurrección de los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por la resurrección de los muertos? Si no resucitan los muertos, entonces ¿para qué se bautizan por la resurrección de los muertos? Eso es lo que dice Pablo en el versículo 12. El versículo 29 dice, ¿para qué se bautizan entonces ustedes? En otras palabras, no es que se van a bautizar por una persona que ya está muerta y hecho polvo, sino se bautizan por la resurrección de los muertos. Repito, para ser bautizado se requiere arrepentirse. 1. Para arrepentirse se requiere estar vivo, no estar muerto.
Se requiere aceptar el sacrificio de Jesucristo. Un muerto no acepta nada porque el muerto no tiene conciencia. ¿Puede un muerto arrepentirse? De ninguna manera, está muerto. Se va a arrepentir cuando le toque el turno, pero no todavía. Espero que les haya quedado claro lo que significa el versículo 29. Porque los señores mormones ponen una gran carga sobre los que se bautizan con ellos. Le dicen, ahora hagan la lista de sus antepasados. Y cuando no se acuerdan del abuelo, del tatarabuelo y del otro para atrás, se echan una culpa encima, culpable porque ya no se acuerdan quién es su antepasado. Ese pobre se perdió porque no se pudo acordar del nombre. Tira a los demás culpables de algo que Dios no dice. Decíamos que la Escritura habla de 3 tipos de bautismo. El bautismo en agua, lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu. ¿En qué consiste? Porque aquí hay otro problema. Los protestantes dicen que la jerigonza que ellos hacen, especialmente los pentecostales, ese bla, 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 bla que les da, que hablan en un montón de lengua que ni ellos mismos entienden, que eso es bautismo del Espíritu, dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? El bautismo del Espíritu es el recibimiento del Espíritu Santo de Dios como el engendramiento de Dios el Padre. Es lo que vimos. Cuando a la persona se le imponen las manos para que reciba el Espíritu de Dios, el Padre lo engendra como su hijo. No para que hable jerigonza, sino para que sea su hijo. Dios entiende todos los idiomas de la tierra y también de los cielos y de donde sea. De hecho, Él hizo los idiomas allá en Babel. Los idiomas no fueron hechos por Satanás, los hizo Dios, toditos. Él confundió las lenguas. Pero cuando la persona recibe el Espíritu de Dios, no recibe el Espíritu de las lenguas. Recibe el Espíritu Santo de Dios, la misma naturaleza del Padre. Mateo 3:11 nos dice así. Estamos hablando ahora del bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son 2 bautismos diferentes. Bautismo en Espíritu Santo es uno y bautismo en fuego es otro. Los pentecostales confunden todo y dicen que es el bautismo de fuego, le dicen ellos, que creen que es lo mismo del Espíritu Santo. Se van a sorprender cuando entiendan qué es el bautismo en fuego y no lo van a querer. Hechos 8, 13 al 15. También creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los discípulos que estaban en Samaria vieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Recibieron el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fijémonos bien, no recibían una jerigonza, no comenzaban a hablar en un montón de cosas que nadie entiende, sino que recibieron el Espíritu Santo de Dios. No se le apareció una llamita de fuego en la cabeza como en los apóstoles, eso fue un caso muy único y especial, sino que por fe, cuando se les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, al recibir el don del Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu Santo, el creyente se convierte, ya decíamos antes, en hijo engendrado de Dios. 1 Corintios 2:12. Ya esto ya lo dijimos, pero estamos repitiendo porque es necesario que nos quede claro en la mente lo que es el bautismo del Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El bautismo del Espíritu Santo es lo más grande que el hombre puede recibir, porque es la naturaleza misma del Padre que nos va a capacitar un día para que veamos personalmente y hablemos con Jesucristo y con el Padre. Quien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, quien no ha recibido el Espíritu de Dios por la imposición de las manos después del bautismo, no podrá ver en espíritu a como es Jesucristo y a como es el Padre. Esto es lo que está diciendo el 1 Corintios 2:12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que
no se puede bautizar sin arrepentimiento. Tiene que arrepentirse y saber lo que está haciendo. El bautismo del Espíritu Santo pone al creyente en la iglesia de Dios. Lo único que hace que una persona sea de la iglesia de Dios es que recibe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo único que lo pone dentro de la verdadera iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, del cual todos los hijos engendrados de Dios son miembros. Romanos 8, 9 al 16. La única manera de ser de la iglesia de Dios es haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Mas vosotros, los que reciben el Espíritu de Dios, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí está, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios vive según Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro no puede decir el apóstol. Versículo 12. Pero si Cristo está en vosotros por el Espíritu del Padre y del Espíritu de Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué está diciendo? Lo que decíamos antes. Cuando la persona se bautiza, muere a causa del pecado, pero vive de nuevo en una nueva vida. Versículo 10. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué dice causa de la justicia? Para hacer las buenas obras, para hacer la justicia, hacer los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el salmista. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, de nuevo hay un condicional. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Si usted recibe el Espíritu de Dios, ya no puede seguir viviendo y haciendo lo que hacía antes de haber sido bautizado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo? Esto es, moriréis en el otro bautismo, en el lago de fuego. Ahí lo vamos a ver después. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El que ha recibido el Espíritu de Dios y le da para atrás y comienza otra vez a vivir conforme a la carne, va a morir en la muerte segunda, donde ya no hay retorno. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, el pecado, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ese es el espíritu de Satanás, el de esclavitud, para estar otra vez en temor de morir para siempre, sino que habéis recibido el espíritu de filiación, no es adopción, de ser hijo de Dios, por el cual clamamos a Dios, Abba, que quiere decir papito, padre. Al Padre le decimos papito, Padre. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, el Padre es nuestro verdadero Padre. Solo cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios y vivimos conforme al Espíritu de Dios. Tenemos que entender lo que la Escritura dice. Otras veces, por mucho que le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, Él todavía no es su Padre, si usted no ha recibido el Espíritu del Padre. Y si Cristo no mora en usted, usted todavía no es espiritualmente un hijo de Dios. Es hijo de Dios por creación, pero no por el Espíritu de Dios en usted. Cuando la persona comienza a obedecer y a arrepentirse, entonces el Espíritu del Padre está trabajando cerca de esa persona hasta que se bautice y recibe el Espíritu Santo de Dios para que entre en nueva vida y se convierta en hijo verdadero de Dios el Padre, así como el niño que acaba de llegar. El niño es hijo de su hija, exactamente, o de su hijo, exactamente así nos convertimos en hijos verdaderos de Dios el Padre y hermanos legítimos de Jesucristo. ¿A qué más podemos aspirar de convertirnos en hijos verdaderos del Padre, del que hizo todo, del dueño del universo, del que creó todo? ¿Qué cosa más grande hay que querer ser hermanos de Jesucristo, el Dios creador, el que pagó por nosotros, el que viene a gobernar esta tierra 1000 años y el heredero de todo lo que existe?
Solo los hermanos verdaderos de Jesucristo, los hijos de Dios el Padre, engendrados por el Espíritu de Dios, son verdaderos hermanos de Jesucristo. Una vez que se recibe el Espíritu de Dios y nos convertimos en hijos del Padre y llamamos al Padre Abba Padre y llamamos a Jesucristo nuestro hermano mayor, entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida y qué tenemos que hacer? Primera de Juan 3, versículo 9 nos da la respuesta, veamos. Y versículo 24. Todo aquel que es engendrado de Dios, es la palabra correcta aquí, porque todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, todo aquel que es engendrado de Dios no practica habitualmente el pecado, no puede seguir pecando, no puede seguir quebrantando los 10 mandamientos, no puede seguir quebrantando esta escritura, no puede seguir quebrantando el sábado, no puede seguir inclinándose a vírgenes, no puede seguir siendo idólatra, no puede seguir robándose el diezmo y las ofrendas que son de Dios, no puede seguir de mentiroso, de adúltero, de borracho, de fornicario, de hechicero. Todo aquel que es engendrado de Dios no practica más el pecado porque la simiente, la semilla, el espíritu de Dios permanece en él y no puede pecar porque es engendrado de Dios. El versículo 24 del mismo capítulo 3 nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Fíjense bien, hay que guardar los mandamientos para aclamar que permanece en Dios. Y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Si guardamos sus mandamientos. Todos los que no guardan los mandamientos de Dios, Dios no permanece en ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Eso constituye el bautismo del Espíritu. Ya hemos visto dos bautismos, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. Ahora, ¿qué es el bautismo de fuego? Este es un tercer bautismo. Eso es el bautismo de fuego, no es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. El bautismo de fuego está reservado para los malvados y no deben desearlo los verdaderos cristianos, no deben desearlo los que han sido engendrados por Dios. Eso es lo que ya leímos en Mateo 3, 11 y 12. Jesucristo es capaz de enviar el Espíritu Santo del Padre, pero también de enviar el fuego. El bautismo de fuego es la destrucción eterna de los malvados que tendrán una inmersión en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Este es el bautismo de fuego. Los malvados van a ser totalmente sumergidos, bautizados. Recordemos, bautismo es estar sumergido. Aquí está el fuego que quieren los evangélicos. No creo que les agrade. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, aquellos que no quieren aceptar la palabra de Dios, cobarde es aquel a quien se le dice esta es verdad y por cobarde no la acepta. ¿Por qué es cobarde? Porque no quiere dejar de pecar, porque tiene miedo de dejar de pecar. ¿Ve qué cosa? En vez de tenerle temor a Dios, tiene miedo de dejar de pecar, de dejar de ser borracho, de dejar de ser maldiciente, de dejar de ser brujo, de dejar de ser hechicero, mentiroso, fornicario, avaro, adúltero. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el bautismo de fuego. Los que sean echados en el lago de fuego quedarán destruidos para siempre. No serán atormentados por siempre, sino que van a ser consumidos por el fuego. Dejarán de existir porque se convertirán en ceniza. El juicio final de Dios decretado para aquellos que no se arrepienten es la muerte eterna en el lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 14 y 15 dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quienes han endurecido sus corazones en sus maldades y sus rebeldías contra Dios, los que se llaman los rebeldes contra Dios y han cometido el pecado imperdonable por resistir a Dios
y cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, haciendo imposible ser dirigidos al arrepentimiento, esos son los malvados e incorregibles que serán bautizados y destruidos juntos en el lago de fuego. Malaquías 4, 1 al 3. El bautismo de fuego es para los malvados, para los incorregibles, para los que desechan a Dios totalmente. Malaquías 4, 1 al 3. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto es, a los que reciban el Espíritu de Dios. Versículo 3. Aquí está otra vez el bautismo de fuego. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Los que sean bautizados en agua y hayan sido bautizados en el Espíritu y lleguen a ser fieles hasta el fin, esos pondrán sus pies encima de aquellos que sean bautizados en el fuego, de aquellos malvados e incorregibles, de los que no se arrepienten, de los que son rebeldes totales contra Dios, serán convertidos en ceniza y dejarán de ser para siempre. No existe ninguna alma inmortal. El alma que pecare, esa morirá. El hombre no tiene un alma que va a estar penando por los siglos de los siglos en el infierno. Dios no es sádico para haber hecho a una persona, darle 70 años de vida y después condenarlo